En este módulo estaremos viendo la metodología para la elaboración de revisiones bibliográficas, la formulación de la pregunta de investigación, elección del tema, búsqueda y selección de fuentes de información, lectura crítica y extracción y análisis de los datos. La pregunta de investigación es el elemento fundamental de una revisión bibliográfica. Define el tema de la revisión y guía todo el proceso de elaboración. Una pregunta de investigación bien formulada debe ser clara, debe ser fácil de entender y no debe tener ambigüedades. Relevante, debe ser importante para el campo de estudio y debe tener un impacto potencial. O sea, nosotros debemos estar aportando algo a la comunidad científica siempre que hacemos una investigación. Tiene que ser factible. O sea, debe ser posible responderla con la información disponible que tenemos. Nosotros debemos hacernos una pregunta de investigación, pero antes de iniciar la investigación, nosotros debemos buscar que hay suficiente información científica documental acumulada que nos permita respondernos esa pregunta de manera factible. Las estrategias para una pregunta de investigación de revisión bibliográfica deben ser identificar un problema o una pregunta en la práctica profesional o en la investigación. Nosotros debemos buscar algo en lo que podamos aportar, indicar una brecha que exista sobre ese tema investigado, etc. Revisar la literatura existente sobre el tema para identificar áreas de debate o controversia. Es importantísimo leer, estudiar suficiente literatura existente, suficientes investigaciones publicadas, por ejemplo, artículos publicados en revistas indexadas de prestigio, revistas de alto impacto, que garantizan que la literatura que nosotros estamos estudiando tiene calidad. Y además, como dijimos anteriormente, debemos encontrar un debate, no solo las investigaciones que estén de acuerdo con nuestro punto de vista, también debemos ver las que están en contra o que tienen criterios diferentes para que podamos aportar una investigación real, una controversia. Debemos consultar con expertos en el campo de estudio para obtener ideas. Eso es importante. Si nosotros lo que estamos haciendo es un artículo de revisión con el objetivo de la titulación, nosotros debemos confrontar o preguntar a nuestro tutor para que nos guíe, para que nos revise si es lo correcto. Y si ya nosotros somos investigadores consagrados, debemos también consultar a otros investigadores para tener ideas y puntos de vista diferentes. Una vez que se ha identificado la pregunta de investigación, es importante formularla de manera precisa. Para ello se deben realizar las siguientes preguntas como una guía. ¿Qué se quiere saber? ¿Qué nosotros queremos encontrar? ¿Qué queremos saber? ¿Qué estamos investigando? ¿Cuál es el objetivo de la revisión bibliográfica? O sea, ¿cuál es el objetivo en este caso de nuestro tema? ¿A qué conclusiones nosotros queremos llegar? ¿Cuáles son los objetivos generales y cuáles son los objetivos específicos de nuestra revisión bibliográfica? ¿Qué tipo de información se necesita? ¿Qué yo voy a buscar? Porque estoy haciendo un metaanálisis. Yo lo que voy es a buscar artículos o investigaciones originales que me aporten datos, que yo pueda establecer una comparativa entre ellos, que yo pueda realizar una discusión, que yo pueda realizar un análisis estadístico más complejo de lo que tienen cada una de esas investigaciones independientes. O yo lo que estoy haciendo es una revisión de tipo narrativa y lo que necesito es mucha cantidad de información, pero que no necesariamente yo la voy a abordar de una manera formal. O si lo que estoy haciendo también tiene que ver con especialidad y con el tema que nosotros estamos abordando. O con la revista en la que nosotros pretendemos publicar. Debemos ver el enfoque que tiene esa revista en sus publicaciones. ¿Qué métodos se utilizarán para recopilar la información? Hemos visto, puede ser que yo recoja mediante información estadística, haga un análisis descriptivo. Puede ser que necesite información documental. En nuestro curso de cómo realizar una investigación, parte 2, abordamos algunos métodos de investigación y los explicamos con más profundidad. ¿Cómo se analizará la información? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Una comparación descriptiva, una narrativa, un análisis estadístico, un análisis sistemático de la información? La pregunta de investigación debe ser revisada y refinada a lo largo del proceso de elaboración de la revisión bibliográfica. A medida que buscamos información, a medida que leemos y estudiamos más cantidad de artículos e investigaciones, podemos ir perfilando, mejorando, acotando esa pregunta de investigación. Es importante asegurarse de que la pregunta sigue siendo relevante y que la información disponible es suficiente para responder. Vamos a ver entonces, el paso que le sigue a la pregunta de investigación es ya como tal la elección del tema. Elegir un tema relevante para un artículo científico es importante por varias razones. Primero, tiene que ser un tema de interés y relevancia.
Si el tema del artículo no es relevante, no genera suficiente interés entre los lectores y tiene un impacto limitado en el campo de estudio. Elegir un tema actual, muy importante, y relevante, aumenta las posibilidades de que el artículo sea leído y citado, que al final es nuestro principal objetivo. Cuando nosotros hacemos una publicación, debemos hacer una contribución al conocimiento. Un artículo científico debe contribuir en un área de estudio determinado, debe dar aportes a esta especialidad, a esa área de estudio, debe tener información nueva, importante, o un resumen de todo lo estudiado hasta ese momento en un área de conocimiento. Debe ser original, o sea, debe tener originalidad. Evitar la repetición de la investigación ya realizada y proporcionar nuevas perspectivas sobre un tema. Fíjense, nosotros hacemos una revisión bibliográfica, pero eso no significa que nosotros vamos a repetir y repetir lo que ya está dicho. Lo que estamos haciendo con esa revisión es hacer una síntesis, un resumen de todos los conocimientos, una comparativa entre ellos, investigaciones que estén a favor, que estén en contra, y de todas maneras nosotros tenemos que tener en cada caso nuestro punto de vista. En el video de síntesis y resumen explicamos muy bien a profundidad cómo se debe realizar una síntesis. Siempre una síntesis, que es lo que nosotros hacemos para hacer revisiones bibliográficas. Cada vez que hacemos una síntesis de una investigación, estamos escribiendo de qué se trata esa investigación, pero también estamos aportando nuestro criterio en cada una de las investigaciones que nosotros estamos haciendo la revisión bibliográfica. Tiene que tener un impacto en la sociedad, ya sea a través del desarrollo de nuevas tecnologías o de la solución de problemas prácticos, pero debe aportar, debe tener un impacto en la sociedad, debe ser útil en nuestro estudio, debe tener oportunidades de financiamiento. Un tema puede aumentar las posibilidades de obtener financiamiento para la investigación. Si nuestro tema no es importante, no es novedoso, único, de interés, que tenga un impacto en la sociedad, no vamos a conseguir instituciones que estén dispuestas a financiar nuestra investigación. Los organismos de financiación suelen estar interesados en temas que son relevantes para la sociedad y que tienen impacto en la misma. Vamos a ver las pautas para la elección del tema. Primero, identificar una necesidad o problema en el campo de estudio. Un buen punto de partida es identificar una necesidad, un problema en el campo de estudio. Por ejemplo, estamos haciendo un artículo en la especialidad de las ciencias sociales, podemos ir a investigar una población, un barrio, un grupo cultural, lo debemos estudiar a profundidad y encontrar qué necesidades, qué problemas hay en esa comunidad. Puede ser una brecha en el conocimiento, una pregunta sin respuesta, una técnica obsoleta o una necesidad práctica no satisfecha. En el caso de la tecnología, nosotros podemos ver que hay una técnica obsoleta y que se utiliza mucho, y sin embargo que existen nuevas técnicas, nuevas tecnologías, por ejemplo la inteligencia artificial, etcétera, que se puede utilizar para resolver un problema, una pregunta, que no se está empleando lo suficiente. Entonces nosotros podemos hacer un estudio de cómo aplicar inteligencia artificial, o de todo lo estudiado de cómo aplicar la inteligencia artificial para resolver un problema. Debemos realizar una revisión bibliográfica exhaustiva. Antes de seleccionar un tema, es importante realizar una revisión bibliográfica a fondo, ver todo, determinar todo lo que se ha investigado anteriormente y qué temas han sido abordados o merecen más atención, merecen que se les profundice. Hay varios estudios sobre un mismo tema y nosotros los podemos hacer todos en un compendio en nuestra revisión bibliográfica. Esto puede ayudar a identificar temas de investigación prometedores. O sea, antes de determinar este es nuestro tema, debemos estudiar todos los temas relacionados a nuestra pregunta de investigación. Todo lo que se ha escrito, ver que haya suficiente información, porque nosotros vamos a hacer una revisión de esa información que está publicada, de esas investigaciones que ya existen. Tiene que haber suficiente cantidad de información. Evaluar la relevancia y la originalidad del tema. Una vez que se ha identificado un tema de investigación prometedor, es importante evaluar su relevancia y originalidad. Que no sea algo que ya otras personas hayan escrito de la misma manera, que hayan realizado una revisión bibliográfica con las mismas investigaciones, los mismos temas, con la misma metodología, ¿no? Tiene que ser algo original. El tema debe ser relevante para la disciplina y el campo de estudio y debe tener el potencial de contribuir a la investigación en ese campo. Tenemos que hacer contribuciones, aportes. Además, el tema debe ser original y no haber sido estudiado anteriormente, o debe tener un enfoque novedoso o una perspectiva diferente.
Es lo que dijimos hace un momento. Vamos a hablar de todo lo estudiado sobre ese tema, pero de manera novedosa, con nuestra perspectiva, con nuestra discusión al final y conclusiones propias. Se debe también considerar la factibilidad de la investigación. Es importante asegurarse de que la investigación sea realizable. Debe haber acceso a los recursos necesarios. Si requiere, por ejemplo, una financiación o si lo que se necesitan son recopilación de datos, debo tener también las herramientas para la investigación, por ejemplo, el software SPS si lo que quiero es hacer un análisis estadístico, o a lo mejor un software Atlas TI si lo que yo quiero hacer es un análisis cualitativo o un análisis de muchas investigaciones cualitativas anteriormente escritas, o debe tener suficiente cantidad de información documental, antecedentes serios podamos consultar para llevar a cabo nuestra investigación. Deben también consultar con colegas y expertos. Una vez que se ha identificado un tema de investigación prometedor, puede ser útil que al poderlo consultar con colegas o expertos en el campo para obtener su opinión y su orientación. Por falta de experiencia, pensamos que hay suficiente información, que estamos haciendo algo original, algo único, y en realidad nuestros colegas y otros expertos tienen conocimiento de que no tiene la suficiente relevancia, originalidad, que no hay suficientes antecedentes sobre ese tema para poderlo estudiar, etc. Veremos las técnicas para la selección del tema. La primera técnica es la observación. La observación de los problemas en el campo de estudio puede ser una fuente valiosa para la selección de temas de investigación. Los investigadores pueden observar las tendencias emergentes y las lagunas en el conocimiento mientras realizan su trabajo y desarrollan ideas para temas de investigación. La otra técnica es la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica es una técnica clave para la selección de temas para cualquier tipo de artículo científico. Al leer artículos y libros en el campo de estudio, los investigadores pueden identificar temas de investigación que han sido previamente investigados y que tienen brechas en el conocimiento que necesitan ser investigados. La otra técnica para selección de un tema muy utilizada es la discusión con colegas. La discusión con expertos en el campo puede ser una fuente valiosa para la selección de temas para un artículo científico. Los investigadores pueden presentar sus ideas a sus colegas y obtener sus comentarios, sugerencias sobre un tema de investigación. El análisis de las necesidades del público. Esta técnica es fundamental y yo creo que siempre hay que aplicarla combinada con las demás, pero esta no debe faltar, porque al final este es el objetivo fundamental de nuestra investigación. Los investigadores pueden seleccionar temas basados en las necesidades del público, ya que la investigación puede tener un impacto significativo en la sociedad. Pero nuestras investigaciones siempre deben tener impacto en la sociedad. Por lo tanto, nosotros debemos investigar a un público objetivo, a una población, a una muestra en la cual vamos a hacer una investigación o sobre la cual vamos a hacer una investigación, ya sea de revisión bibliográfica o de cualquier otro tipo. En todos los casos, el análisis de las necesidades del público es importante. El análisis de los datos. Los investigadores pueden analizar los datos existentes para identificar problemas y necesidades en el campo de estudio que requieren más investigación. Digamos, si nosotros vamos a hacer un metaanálisis, esto es fundamental para el punto de partida de la selección de nuestro tema. Pero en general, para la selección de un tema de investigación, depende del tipo de investigación que vamos a realizar, el análisis de los datos es importante. Vamos a ver la búsqueda y selección de las fuentes de información. Todo esto lo profundizamos mucho más en nuestro curso de cómo gestionar la bibliografía. Pero aquí vamos a tocar este tema. La búsqueda y selección de las fuentes de información es un paso crucial en la elaboración de un artículo de revisión bibliográfica. En este caso, debes identificar y seleccionar las fuentes más relevantes y confiables, sobre todo muy confiables para nuestra investigación. Encontramos esas fuentes de información en un grupo de plataformas. Primero, en las bases de datos. Por ejemplo, PubMed es una base de datos que es fundamental para la información bibliográfica para las ciencias médicas. Es una base de datos con información muy seria, utilizada por las ciencias médicas. El Google Scholar es un motor de búsqueda que te permite encontrar artículos científicos, libros y otros recursos académicos de manera gratuita. Tenemos un video donde explicamos cómo buscar nuestras fuentes de información utilizando Google y Google Scholar. Scopus
y Web of Science. Son bases de datos con información de artículos y revistas científicas que cubre una amplia gama de áreas temáticas. Todas las revistas que contiene son revistas internacionales de alto impacto. Otra fuente debemos buscar son los repositorios. Los repositorios es donde también encontramos información bibliográfica de prestigio. Tenemos Cielo, que es una biblioteca científica electrónica que ofrece acceso a artículos científicos de revistas científicas latinoamericanas y del Caribe. Redilac es una red de bibliotecas digitales que ofrece acceso a artículos científicos de revistas científicas iberoamericanas, o sea, España, Portugal, América Latina y el Caribe. Dialnet es el portal de acceso a recursos científicos en español, incluyendo artículos científicos, libros y tesis doctorales. Fundamentalmente, nuestras fuentes de información las basamos en artículos científicos. Los artículos científicos son una fuente importante de información para las revisiones bibliográficas. Al seleccionar artículos científicos, debes considerar su calidad metodológica, su relevancia para el tema de tu investigación y la actualidad. Casi siempre las revistas exigen que la fuente de información o la información base para nuestras revisiones bibliográficas sea menor de 5 años. En algunos casos, en la actualidad es más vieja, porque, por ejemplo, no se ha publicado nada en los últimos 5 años o se ha publicado muy poco en los últimos 5 años sobre un tema. A lo mejor es un tema que hace mucho tiempo no se toca. En este caso, nosotros, ese tema es importante porque vamos a hacer un aporte, vamos a ser originales. Es algo, si hace mucho tiempo que no se toca ese tema, es que nosotros vamos a poder aportar bastante. Pero en este caso, los artículos base de nuestra información van a tener más de 5 años, pero bueno, deben estar bien justificados. Otra fuente de información son los libros. Los libros pueden ser muy útiles en la información para las revisiones bibliográficas, especialmente para obtener información general sobre un tema. Muchas veces las teorías, conceptos están muy bien plasmados en libros de autores referentes sobre ese tema, etc. Al seleccionar libros, debes considerar su autoría, que el autor sea relevante, la editorial que los publica y la fecha de publicación. Igual, debe ser que tenga actualidad. En un video de Normas APA explicamos cómo se hacen las citas y las referencias de la información que proviene de libros. Otros recursos que nos aportan fuentes de información son organizaciones y expertos en el campo de estudio, informes técnicos y de investigación, tesis doctorales, blog y sitios web especializados. Con estos últimos hay que tener mucho cuidado, que deben ser blogs y sitios. Por ejemplo, Wikipedia es un sitio especializado serio. No puede ser, si no sabemos su origen, su fuente, si el sitio web no es de prestigio, si no está avalado, debemos tener cuidado en usar información que aparece en estas fuentes. Para hacer una evaluación crítica de la literatura, que debemos tener en cuenta algunos criterios. Primero, la validez de esa información. Debemos hacer un grupo de preguntas para estar seguros que nuestra fuente es válida. Por ejemplo, la investigación se ha realizado de forma metodológicamente correcta. En el curso de Cómo investigar, parte 2, estudiamos a profundidad los diferentes métodos de investigación y que lo que vayamos a hacer sea una revisión bibliográfica para leernos o evaluar un artículo o una investigación que es original y tiene una metodología, tiene un método aplicado. Para nosotros conocer si ese método estaba bien aplicado, debemos conocer el método. Se ha utilizado instrumentos de medición válidos y confiables, ya sea instrumentos que se utilizan en el laboratorio o instrumentos de medición en el caso de tecnología, o pueden ser instrumentos de exploración, de observación o instrumentos de análisis de investigación de campo, como son encuestas, entrevistas, cuestionarios. En nuestro curso de Cómo investigar, parte 1, estudiamos a profundidad todos los métodos de investigación de campo. Y también debemos conocerlos para poder evaluar si la investigación que estamos leyendo, que vamos a citar, que nos vamos a basar, que vamos a utilizar como fuente, empleó correctamente estas técnicas o estos instrumentos. Los resultados de la investigación son válidos y confiables. De aquí depende también de dónde nosotros obtuvimos esta fuente de información. Si es un artículo científico que está publicado en una de las bases de datos indexadas, la fuente tiene que ser confiable para nosotros darnos cuenta que los resultados de la investigación van a ser confiables y válidos. El otro punto o criterio importante a tener en cuenta es la confiabilidad. Los resultados de la investigación son consistentes
con los resultados de otras investigaciones sobre el mismo tema. No nos vamos a leer una sola investigación o un solo artículo. Nosotros tenemos que hacer comparativas, tenemos que leer bastante, estudiar bastante información documental para descartar de todo lo que leemos, vemos, estudiamos, cuáles no nos aportan nada. También el volumen de datos que utilizaron para plasmar un resultado de una discusión es importante. Si están haciendo un estudio clínico, por ejemplo, y solo hay 10 pacientes, no es lo mismo que si se analizaron 300 pacientes. 10 pacientes no van a dar un resultado general confiable que pueda apoyar una teoría o un aporte. Los resultados de la investigación son generalizables a otras poblaciones o contextos. Podemos estar haciendo estudios sobre un tema. Muchas veces sucede en las especialidades sociales. Tenemos un estudio cultural, un estudio poblacional, un estudio etnológico. Debemos ver si los resultados que aparecen en esta investigación que estamos leyendo, estudiando, solo aplican a un grupo o a una muestra de población muy específica y que por lo tanto a nuestro tema a lo mejor no nos aporta, a lo mejor sí nos aporta porque estamos haciendo un estudio de esa misma muestra o de ese mismo tipo de muestra de población. Pero sí, lo que nosotros queremos hacer es una comparativa. A veces de un país a otro cambia la cultura, los hábitos, la manera de ver las cosas, pero a lo mejor estamos haciendo una comparativa entre varios países latinoamericanos, sus características, su cultura, las cosas que tienen en común, las cosas específicas. Entonces, depende de nuestra investigación, debemos ver si la información que estamos estudiando es generalizable a otro grupo poblacional o si solo es válida para un grupo muy específico que no aporta a nuestro tema. Otro criterio es la relevancia. La información que estamos estudiando, que estamos buscando, la fuente que estamos buscando, ¿es relevante para tu tema de investigación? Parecido a lo que vimos en la pregunta anterior. O sea, ¿me aporta algo a mi tema o se sale del tema? La información es actual y está actualizada. Quedamos que, por lo general, para la mayor parte de los temas, la información tiene que tener menos de 5 años. La información es útil para responder a tu pregunta de investigación o se sale del tema, se sale de tu pregunta. Va por el mismo camino, responde a tu pregunta de investigación. Otros criterios son la calidad de la escritura y la claridad de la información, la experiencia y la reputación de los autores. Podemos buscar en el registro ORCID que explicamos en uno de nuestros videos anteriores la experiencia, todas las cosas que tiene publicada este autor, si tiene varios trabajos en muchas revistas, en qué cuartiles están las revistas en los que ha publicado, etc. El impacto de la investigación en el campo de estudio. También esto es muy importante. Los consejos para realizar una evaluación crítica de la literatura. Lee cuidadosamente la información y toma notas. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener que leer mucha cantidad de artículos, libros, tesis doctorales, etc. Y nosotros tenemos que ir tomando nota de lo que hemos leído, cuáles aportan, cuáles no, cuáles van a desechar. A lo mejor tomamos una nota de algo que nos va a servir como una cita específicamente en nuestro trabajo, etc. Evalúa la metodología de la investigación. Quedamos que esto nosotros lo explicamos a profundidad en el curso Cómo investigar parte 2. Considera los resultados de la investigación en el contexto de otras investigaciones sobre el mismo tema. Deben comparar, ya les digo, la muestra de población en la que se aplicó la investigación debe ser suficiente, variada, etc. Identifica las limitaciones de la investigación. Uno puede utilizar esa fuente en nuestra revisión bibliográfica porque de ella nosotros vamos a decir las limitaciones que tiene esa investigación, lo que tiene mal, lo que le falta, las brechas, y ahí está nuestro aporte. Formular una opinión crítica sobre la información. No podemos escoger cualquier cosa. Nosotros tenemos que leer bien y ser bien críticos porque eso es lo que nosotros vamos a utilizar luego en nuestra investigación, en nuestra revisión bibliográfica. Para realizar una revisión bibliográfica es muy importante hacer una lectura crítica. La lectura crítica de un artículo científico es un proceso importante para comprender y evaluar la investigación presentada en el artículo. Pautas para leer los artículos de manera crítica. Primero, leer el resumen. El resumen es un resumen breve del contenido del artículo. Debe leer el resumen para tener una idea general del tema del artículo, la metodología utilizada y los principales resultados. Ya cuando nosotros leemos el resumen y es algo que se sale de nuestro tema, que no nos va a aportar,
que no tiene nada que ver con nuestro tema, ya nosotros ese artículo lo podemos descartar o esa investigación la podemos descartar y avanzamos buscando el título y el resumen de la investigación, del artículo que nosotros vamos a usar o de la tesis doctoral que nosotros vamos a usar como fuente. Nos ayuda a descartar de manera preliminar lo que no nos interesa. Luego debes analizar el título y las palabras clave. El título y las palabras clave del artículo pueden proporcionar pistas importantes sobre su contenido. Analizar el título y las palabras clave puede ayudar a entender el enfoque y la metodología utilizada en el artículo. Luego debemos leer la introducción. La introducción establece el contexto y la importancia del problema de investigación. Debe leer la introducción para comprender la pregunta de investigación de esa investigación que estamos estudiando, de esa fuente, los objetivos del estudio y el contexto teórico y práctico. Después debemos evaluar la metodología. La metodología es la descripción del diseño del estudio y los métodos utilizados para recopilar y analizar los datos. Debe leer la sección de metodología para evaluar la validez y la fiabilidad de los métodos utilizados. Revisar los resultados. Los resultados son la presentación de los hallazgos de la investigación. Debe revisar los resultados para evaluar la evidencia presentada y comprender los hallazgos clave del estudio. A continuación, debe analizar la discusión de esa investigación. La discusión es la sección en la que los autores interpretan los resultados y discuten su significado. Debe analizar la discusión para evaluar la validez de las conclusiones y las implicaciones de los hallazgos para el campo de estudio. Por último, debe leer la bibliografía. La bibliografía es una lista de referencias citadas en el artículo. Debe leer la bibliografía para evaluar la calidad y la relevancia de las fuentes citadas. Por ejemplo, a lo mejor nosotros estamos encontrando un artículo o leyendo un artículo que cuando leemos su bibliografía se basa en otro que está más completo, nos aporta más, se acerca más a nuestra investigación o el autor es de mayor prestigio, relevancia, etc. Y en este caso desechamos este y usamos el artículo que utilizó este autor como fuente de investigación de él. A continuación vamos a ver la extracción y análisis de los datos para nuestra revisión bibliográfica. Los pasos para realizar la extracción y análisis son: primero, la extracción de los datos. Define qué datos necesitas extraer de las fuentes de información. Eso tiene que ver mucho con nuestra pregunta de investigación y con qué información es la que nosotros necesitamos. Desarrolla un instrumento para la extracción de datos, que es lo que estábamos hablando. Muchas veces en la revisión bibliográfica, nuestro instrumento es todo el tiempo, nuestra fuente todo el tiempo va a ser documental, pero a veces, si lo que estamos haciendo es una revisión bibliográfica de tipo metaanálisis, si nosotros necesitamos extraer datos de otros artículos originales o de otras investigaciones originales que se basen en investigaciones, y en este caso nosotros debemos ver cómo vamos a extraer esos datos. Extrae los datos de las fuentes de información y organiza los datos en una tabla o base de datos. Luego, para el análisis de los datos, define qué análisis vas a realizar. Puede ser un análisis cualitativo, que es donde nosotros medimos los sentimientos y los deseos de las personas, o puede ser un análisis cuantitativo, que todo el tiempo son resultados numéricos, que nosotros vamos a hacer análisis estadísticos sobre ellos, etc. Entonces, también hay otros tipos de métodos. Pueden ser sintético, analítico, deductivo. Hay un grupo grande de métodos que podemos utilizar para hacer el análisis de los datos. Interpreta los resultados del análisis. También, si nuestro análisis es basado, como la mayor parte de las veces que hacemos una revisión bibliográfica, basado en información documental, de todas maneras nosotros analizamos los resultados de esas investigaciones y hacemos nuestros propios análisis, nuestros propios aportes, nuestras interpretaciones de esos resultados para aportar algo. Y responde a tu pregunta de investigación, muy importante, porque nosotros estamos haciendo una revisión bibliográfica, pero tenemos nuestra propia pregunta de investigación. Al final, lo que nosotros vamos a responder es nuestra pregunta. Los métodos de análisis de datos que pueden utilizar dependerán del tipo de datos que has extraído. Los métodos comunes son análisis descriptivo, que describe los datos en términos de su frecuencia, distribución y tendencia central. Casi siempre estos son también llamados métodos cuantitativos. Pueden ser análisis referencial, que permite realizar inferencias sobre la población a partir de la muestra. Análisis de contenido se utiliza para analizar datos textuales. Y metaanálisis se utiliza para combinar los resultados de múltiples estudios. Los consejos para realizar la extracción y análisis de datos.
Sé claro y preciso en la definición de los datos que necesitas extraer. Utiliza herramientas de análisis de datos confiables. Interpreta los resultados del análisis de forma crítica. Presenta los resultados del análisis de forma clara y concisa. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.